Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Llegamos ya a la unidad temática número 3, que se relaciona al sistema de organización, funciones y roles y competencias, para lo cual vamos a analizar 4 temas fundamentales. Están basados en el sistema organizacional y su dinámica funcional, otro que está basado en diseño y tecnología del trabajo, la cultura y el clima organizacional, y la gestión del cambio y la resistencia humana. Basado en estos 4 temas que nosotros vamos a desarrollar, iniciaremos por el primero. Podríamos decir que muchas personas asumen que el conflicto se relaciona con un desempeño más bajo del grupo o también de la organización. Se puede demostrar que con mucha frecuencia dicha suposición es incorrecta. El conflicto es constructivo o destructivo para el funcionamiento de un grupo o unidad. Los niveles de conflicto pueden ser demasiado altos o también pueden ser demasiado bajos. Cualquier extremo va en detrimento del desempeño. Un nivel óptimo es aquel en el que hay conflicto suficiente para evitar el estancamiento, estimular la creatividad, permitir que se relajen las tensiones e iniciar un cambio, aunque no demasiado que sea rupturista o perjudique la coordinación de las actividades. ¿Qué consejo dar a los directivos que se enfrentan a un exceso de conflicto y necesitan reducirlos? No supone que una sola intención de manejo de conflictos será siempre la mejor. Debe seleccionar la que sea apropiada para la situación. Lo que siguen son algunos lineamientos generales al respecto. Use la competencia cuando sea vital una acción rápida y decisiva. Esto es en el caso de emergencias. En asuntos importantes en lo que es necesario implementar acciones impopulares, por ejemplo, recortar costos, imponer reglas desagradables, disciplina o en muchas ocasiones el despido de personal. En aspectos vitales para el bienestar de la organización, en los que se sepa que está en lo correcto y en contra de personas que sacan ventajas del comportamiento no competitivo. Utilice la colaboración para encontrar una solución integradora cuando conjuntos de preocupaciones sean demasiado importantes como para establecer un compromiso, cuando su objetivo sea aprender, para obtener las de personas con diferentes perspectivas, para lograr el comportamiento por medio de incorporar preocupaciones en un consenso y para trabajar en consentimiento que haya interferido en una relación. Aparte de eso, también evite el conflicto cuando un aspecto sea trivial o haya otras más importantes que presione. Cuando perciba que no hay ninguna oportunidad de satisfacer sus preocupaciones, cuando la disrupción potencial supere los beneficios de la solución, para permitir que la gente se tranquilice y obtenga otra perspectiva, cuando la obtención de información repasa una decisión inmediata, cuando otros sean capaces de resolver el conflicto con más eficacia, y cuando los asuntos parezcan ser tangenciales o síntomas de otros. Aparte, también es necesario que emplee al acomodo cuando encuentre que usted está equivocado y permita que se escuche una posición mejor para aprender y mostrar lo razonable que es usted. También cuando haya asuntos más importantes para otros que para usted y satisfacerlos a fin de que mantengan la cooperación para construir créditos sociales para asuntos posteriores, para minimizar las pérdidas cuando usted esté superado y perdiendo, cuando la armonía y estabilidad sean especialmente importantes y para permitir que los empleados se desarrollen por medio de aprendizaje de sus errores. Use el compromiso cuando las metas sean importantes, pero no se beneficie del esfuerzo de una disrupción potencial de enfoques más asertivos. Cuando haya oponentes con poder igual comprometidos en metas mutuamente excluyentes para lograr arreglos temporales de asuntos complejos, para llegar a soluciones expeditas con precisión del tiempo y como respaldo cuando la colaboración o competencia no tenga éxito. Todos estos elementos nos podrían decir, indicar que la negociación es una actividad dinámica en los subgrupos y también en las organizaciones. El arreglo distributivo resuelve disputas, pero es frecuente que afecte negativamente la satisfacción de uno o más de los negociadores debido a que se centra en el corto plazo y confronta. Al contrario, al arreglo integrador tiende a arrojar resultados que satisfacen a todas las partes y construyen relaciones duraderas. Cuando entre en negociaciones, asegúrese de plantear sus metas en forma agresiva y trate de encontrar formas creativas de lograr las de ambas partes, en especial cuando valore la relación a largo plazo con la otra parte.
Esto no significa rendirse en sus intereses, más bien quiere decir tratar de generar soluciones que den a las dos partes lo que desean en realidad. Todo esto de los conflictos, negociación y comportamiento entre grupos tiende, en este caso, a enlazarse a lo que son los fundamentos de la estructura organizacional. El tema en esta parte que nosotros vamos a abordar es que la estructura interna de una organización contribuye a explicar y pronosticar el comportamiento. Es decir, además de factores individuales y grupales, las relaciones estructurales en las que la gente trabaja tienen un efecto en las actitudes y comportamiento de los empleados. ¿Cuál es la base para el argumento de la estructura que tiene un efecto sobre las actitudes y el comportamiento? En la medida en que la estructura de una organización reduce la ambigüedad para los empleados y aclara preocupaciones tales como qué se supone que se haga, quién es mi jefe y a quién recurro si tengo un problema, conforma sus actitudes y facilita los motivos que tienen estas personas para que tengan un rendimiento superior en sus puestos de trabajo. Por supuesto, la estructura también restringe a los empleados en el que limita y controla lo que hacen. Por ejemplo, las organizaciones estructuradas alrededor de niveles altos de formalización y especificación, tienen una adherencia estricta a la cadena de mando, delegación limitada de autoridad y extensiones de control estrechas, por lo cual dan a los empleados poca autonomía en sus actividades laborales. Los controles en tales organizaciones son estrictos y el comportamiento tiende a variar poco. Al contrario, organizaciones estructuradas con poca especialización, escasa formalización, extensiones de control amplias y otras características parecidas dan a los trabajadores mayor libertad y por tanto se caracteriza por una mayor diversidad en los comportamientos. En este caso, la estrategia, el tamaño, la tecnología y ambiente determinan el tipo de estructura que tendrá una organización. En nombre de la sencillez, clasificamos los diseños estructurales alrededor de uno de los dos modelos. En un lado está el mecanicista y en otro el modelo orgánico. El efecto específico de los diseños estructurales en el desempeño y satisfacción está moderado por las preferencias individuales de los empleados y por las culturas. Por último, la tecnología de cada vez más forma al trabajo, de modo que las estructuras organizacionales son amorfas de manera creciente. Esto da a los directivos la flexibilidad de tomar en cuenta aspectos tales como las preferencias, experiencias y cultura de los empleados para diseñar sistemas de trabajo que en verdad los motiven. En sí, en este caso, se podría decir que organizar una empresa, entidad o institución consiste en dotar de todos los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento adecuado de sus funciones para lograr los objetivos propuestos. La organización para el cumplimiento de sus actividades cuenta con recursos como los humanos, los materiales, los económicos, tecnológicos, y para que la administración de estos recursos sea eficiente, existen instrumentos o directrices que permiten apoyar la atención o realización de tareas diarias, las cuales se constituyen en elementos eficientes de comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa. En sí, en esta parte de la estructura organizacional se la podría definir y que se la divide y agrupa y coordina formalmente en tareas laborales. La especialización laboral también denomina la división del trabajo y hace referencia al grado en que las tareas de la organización se dividen en cometidos separados. Aquí también viene una parte muy fundamental que es la departamentalización, que es la agrupación de los trabajos previamente divididos en la especialización, de modo que puedan coordinar las tareas comunes. Una departamentalización se la puede hacer por de algunas maneras. Puede ser por funciones, ya que facilita economías de escala al agrupar gente con habilidades similares en la misma unidad. Por producto genera la ventaja de concentrar competencias en la fabricación o generación de un bien o un servicio. Se la puede departamentalizar también de manera geográfica. Se orientan que están orientadas en algún territorio específico. Por procesos, se especializan en la fase de la producción de un producto determinado y también puede ser por cliente.
Es decir, la departamentalización se organiza según el tipo de cliente que se pretende alcanzar. Conjugados todos estos elementos, se tiene lo que es la cadena de mando. En base a esto, se podría decir que la cadena de mando es una línea continua de autoridad que se extiende de la parte superior de la empresa hacia el último peldaño o aclara quién informa a quién. Aclara inquietudes respecto a quién se acude ante un problema o de qué es responsable. Aquí vienen algunos elementos como es la autoridad, que es en sí el derecho inherente a los puestos gerenciales de dar órdenes y esperar que éstas sean obedecidas, para lo cual se utiliza el principio de unidad de mando, que es este principio relaciona el concepto de una línea continua de autoridad, formando estos elementos un conjunto que genera lo que es el tramo de control, que define en sí la cantidad de personas que un gerente puede definir con eficiencia y eficacia, para lo cual también es necesario la centralización y la descentralización. Es decir, el grado en que toma las decisiones que se concentra en un solo punto dentro de la organización y que esta también tiene que ser de una manera formal, es decir, al grado o nivel en que los puestos de la organización se encuentren estandarizados. Aparte de eso, también se traduce todos estos elementos al diseños organizacionales comunes, es decir, cómo está estructurada la empresa, ya sea una estructura simple, una estructura no elaborada, la estructuración de organizaciones comunes, estructura basada en la estructura burocrática, que en sí son este tipo de estructura se refiere a la estandarización de economías de escala asociadas a la agrupación de especialistas. Aparte de ello, también podríamos decir nosotros que conjugando estos elementos, el conflicto de la negociación y comportamiento entre grupos, los fundamentos de la estructura organizacional, se apunta a lo que es la cultura organizacional. Iniciaríamos diciendo que los empleados se forman una percepción general subjetiva de la organización con base en factores tales como el grado de tolerancia, el riesgo, énfasis en el equipo y apoyo a las personas. Esta percepción general se convierte en efecto en la cultura o personalidad de la organización. Estas percepciones favorables o desfavorables afectan al desempeño y satisfacción de los empleados con efecto mayor en las culturas fuertes, así como las personalidades de las personas tienden a ser estables durante el tiempo, también las culturas fuertes lo son, lo que hace difícil que los gerentes las cambien. Cuando una cultura se desajusta con su ambiente, la dirección quisiera cambiarla. Cambiar la cultura de una organización es un proceso largo, difícil y tedioso. El resultado, al menos en corto plazo, es que los gerentes deben tratar la cultura de su organización con algo relativamente fijo. Una de las implicaciones más importantes de la cultura organizacional se relaciona con las decisiones de selección de personal. Contratar individuos cuyos valores no coincidan con los de la organización es tener empleados sin motivación ni compromiso, insatisfechos con su trabajo y también una insatisfacción con la organización. No es sorprendente que los empleados que no se ajustan tengan tasas de rotación considerablemente altas que aquellos que perciben un buen ajuste. Tampoco se debe pasar por alto la influencia que tiene la socialización en el desempeño del trabajador, pues este depende del grado en que se sepa lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entender la forma correcta de hacer un trabajo indica una socialización apropiada. Como gerente o como directivo o como administrador, usted puede dar forma a la cultura en su ambiente de empresa o a su ambiente de trabajo. Ese es el caso en particular con ciertos aspectos que se analizan en la parte, en algunas de las secciones que nosotros hemos tratado dentro del componente bibliográfico que se ha compartido con ustedes. Pero sí se podría decir que todos los gerentes pueden hacer algo para crear una cultura de ética. También debería considerarse una cultura organizacional de espiritualidad y que ésta sea positiva. Es frecuente que usted, conforme a la cultura de su organización, del mismo modo en que la cultura lo conforma, usted también se vea adaptado a estos elementos. Dentro de los componentes tenemos lo que es la norma,
¿Y qué es la norma? Es aquella que está por escrito y dirige a la organización. Debe ser respetada por todos los trabajadores. Una manera de estar estrictamente detallada en los documentos de gestión empresarial, como son los manuales de organización, el manual de funciones, los planes de capacitación, los planes estratégicos, que recogen todos estos elementos. Otro de los componentes es el valor, que es una cualidad que tiene una persona que integra una organización. Dentro de los valores más importantes se tiene la que es la sencillez, la alegría, la responsabilidad, la honradez, la puntualidad. Aparte también es necesario considerar lo que son el hábito y qué es el comportamiento repetido de una persona regularmente. Aquí se toma en cuenta los malos hábitos equivalentes, que son los equivalentes a los vicios, y los buenos hábitos, que son los equivalentes a las virtudes. En ocasiones se asientan como normas en una organización. Por ende, tomando estos elementos, se enfoca a dar respuesta a una pregunta muy fundamental y que se relaciona a qué es la cultura organizacional, para lo cual se podría establecer algunos elementos. Uno de ellos es que las organizaciones son sistemas sociales que están regidas por procesos en los que intervienen personas que trabajan en tareas diferenciadas para lograr un objetivo en común. Es el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos en una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento, que vendría a ser una segunda relación. Una tercera, en este término, es aplicado en muchas organizaciones empresariales actualmente y por tanto en los hospitales, en cualquier organización sanitaria, es un término que debe tenerse en consideración. Estos elementos que nosotros hemos ido desarrollando en esta última parte apunta a lo que es el clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Es la percepción individual que tiene cada uno de los integrantes acerca de las características o cualidades de su organización. Al evaluar el clima organizacional se está evaluando, aparte de la cultura organizacional, esta última es difícil de evaluar por su complejidad. ¿Cuáles son las funciones de la cultura organizacional? Tenemos, la primera es una cultura administrativa, es decir, que motiva o limita las prácticas de la gerencia interna sobre el desarrollo de las políticas de una organización pública. Una segunda es la cultura corporativa, para competir en el mercado y actuar consecutivamente y consecuentemente hacia asimismo poder ofrecer a los clientes productos y servicios con valor agregado y de garantizar utilidades para la empresa. Una tercera está relacionada a la cultura política, que es la estructura que está basada en la estructura de la descripción mental, tanto de los ciudadanos como en las funciones de los funcionarios, lo que es y de lo que es bueno y de lo que es malo en el desarrollo de su actividad, y también la cultura social, que permite establecer criterios y reglas de acción para un mejor desempeño de las organizaciones. ¿Por qué de la importancia de conocer la cultura organizacional? Por 4 razones importantes. Primero, porque detectan problemas dentro de la organización y luego pueden ofrecer soluciones a estos problemas. Segundo, porque integran el personal bajo los objetivos que persigue la organización, bajo la misión que tiene esta organización en sí, se podría decir. Tercero, poder formar equipos de trabajo dentro de las organizaciones que puedan interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo. Y finalmente, buscar las necesidades del personal para satisfacer de manera posible para que se sientan motivados en su desempeño organizacional. Ahora bien, en esta fase también nosotros tenemos que analizar lo que es el clima organizacional. Podríamos decir en sí que entendemos o que se entiende por clima organizacional al ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. Esta definición aparentemente simple requiere, no obstante, de algunas precisiones a saber. Una primera precisión es en el que el ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye notoriamente en su satisfacción y comportamiento y por lo tanto en su creatividad y en su productividad. Un segundo elemento a precisar es que los factores determinantes del clima organizacional, además de ser diversos, son, a nuestro entender, numerosos, aún en organizaciones pequeñas. Asimismo, su importancia en el análisis del clima puede variar de una organización a otra de acuerdo con las características propias de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su propia identidad. Y tercero, como la calidad de los factores y su forma de manifestarse puede ser variable, el ambiente de trabajo resultante puede oscilar, a su vez, entre una situación excesivamente negativa
o nada gratificante para individuos y grupos, y otra altamente positiva o plenamente gratificante para ellos. En consecuencia, el clima puede visualizarse como un continuo que se presenta entre dos situaciones extremas. En un lado, el clima organizacional nada gratificante y por el otro lado, el clima organizacional plenamente gratificante. Basados en estas apreciaciones iniciales, podemos decir que el modelo que aquí proponemos busca definir este continuum, es decir, ubicar al clima organizacional en un momento determinado, encontrar las causas por las cuales se presenta esta situación y las soluciones encaminadas a lograr un clima organizacional plenamente gratificante, que es, por supuesto, la situación ideal que nosotros perseguimos en una organización. ¿Qué es un clima organizacional plenamente gratificante? Entendemos por clima organizacional plenamente gratificante al ambiente de trabajo resultante de la expresión o de manifestaciones de diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional que propician de manera constante y en especial los siguientes aspectos. Uno, la satisfacción de las personas. Segundo, su excelente creatividad y productividad. Tercero, su formación integral. Un cuarto elemento, la calidad y el buen servicio a nivel individual. Quinto, las buenas relaciones interpersonales. Y sexto, la desintegración de todos, personas y áreas, en aras de alcanzar una misión y unos objetivos organizacionales que les son comunes. Si consideramos algunos de los más importantes desafíos que tiene la organización de hoy, quizás podemos entender con mayor claridad el porqué de la necesidad de lograr y mantener un clima organizacional de esta naturaleza. En efecto, el desarrollo del hombre, hoy como nunca, ha entrado en forma parte vital de la misión de la organización y un clima como este es propicio para lograrlo. Recordemos que una organización se desarrolla si el hombre se desarrolla y alcanza los objetivos que han sido previamente establecidos. El mundo de hoy, internacionalizado cada día más y con organizaciones en disputa abierta por los diversos mercados, impone a esta la necesidad de ser más competitivos y esto se consigue en especial mediante la creatividad, la productividad, la calidad y el buen servicio en este tipo de clima puede motivar y fomentar en las personas las necesidades de mantenerse siempre fuertes, vital, llenas de cualidades y positivismo, lo que se denomina holismo enriquecido, estos cuatro elementos, ante, los, ante tantos cambios sociales, incertidumbres e influencia externa, solo puede alcanzarse a través de una excelente interacción e integración interna en función del todo como tal clima propone. Ahora también nosotros podemos identificar la adaptabilidad del modelo propuesto. ¿Y a qué nos hacemos referencia a esto? Si todo análisis del clima organizacional debe conducir a buscar soluciones para su mejoramiento, valdría la pena preguntarnos, ¿es posible contar con un modelo para tal análisis que sea aplicable a cualquier tipo de organización, habida cuenta en sus especificidades? Nuestra respuesta es que sí. Es posible contar con ese modelo siempre y cuando sea flexible o adaptable a cada institución y permita al mismo tiempo incluir factores propios de cada organización. No teniendo en cuenta que el modelo general, pero que se considere necesarias para el efecto. El modelo que aquí se puede proponer cumple con algunas características. Uno, consta de un banco numeroso de factores interpersonales, físicos y organizacionales, al que nosotros consideramos una especie de común de denominador predominante del clima organizacional. De este banco del análisis puede escoger los factores que considere necesarios para su estudio, de acuerdo con las características propias de la organización. Aparte de eso, también permite el análisis incluir otros factores siempre y cuando mantenga la mecánica analítica del modelo que se propone. Además que estos tienen que ser sencillos y que en fin, en sí, apunten a la naturaleza explícita del modelo. Dentro de los factores determinantes del clima organizacional, se puede manifestar que existe la interdependencia, las relaciones o supuestos por los cuales se han escogido los siguientes. La forma como hemos presentado los factores anteriores que hablamos minutos atrás, como seguramente el lector ha podido percibirlo, corresponde a una expresión ideal o aquello que, en conjunto, hemos dado en llamar clima organizacional plenamente gratificante. Naturalmente, y aunque parezca de perogrullo, la presentación contraria de los mismos
nos lleva a determinar lo que a su vez hemos dado en llamar clima organizacional nada gratificante. Tenemos así establecidos los dos extremos del continuo, a manera del marco de referencia en el modelo que se tendría de las dos aristas. Los demás elementos del modelo, que como hemos indicado, son la ubicación del clima organizacional, la identidad de las causas del clima organizacional, el establecimiento de soluciones que conduzcan a alcanzar el clima organizacional gratificante. Estas son elementos que a su vez interactúan de manera intrínseca en los modelos que se establecen y también dentro de las organizaciones. Pero para poder desarrollar todo esto es necesario generar un instrumento de recolección de información. Este instrumento puede estar basado o puede estar generado en una serie de cuestionarios, de preguntas que por sí van a dar respuesta a cuál es el comportamiento de las personas, cuál es el grado de adaptabilidad de las personas, cuál es el grado de satisfacción de las personas en sus puestos de trabajo. En sí han sido estos los 3 videos que nosotros hemos propuesto. Vamos a dar por concluido esta primera introspección a la unidad 3 y con lo cual estaríamos ya generando todos los elementos necesarios para que ustedes puedan ir solventando cada una de las actividades evaluativas y aparte de ello también para que vayan tomando consideraciones conforme los reactivos que se han ido proponiendo con el afán de hacer las evaluaciones respectivas de cada una de las unidades. Saludos cordiales, que tengan una excelente tarde.